Diario de Santa María Faustina Kowalska. La Divina Misericordia en mi alma. PROLOGO. De la primera EDICION. Al dar a conocer el diario en castellano nos sentimos muy felices de haber podido satisfacer, con la gracia de Dios, el anhelo de muchas almas que deseaban conocer este testimonio espiritual y místico sobre la Divina Misericordia. Su autora, la Beata Santa María Faustina del Santísimo Sacramento, de la Congregación de la Madre de Dios de la Misericordia, de Cracovia, Polonia, lo escribió por orden de su director espiritual, el Rev. P. Miguel Popoco, queriendo además cumplir y obedecer la voluntad de Jesús. Hija mía, sé diligente en apuntar cada frase que te digo sobre mi misericordia porque están destinadas para un gran número de almas que sacaran provecho de ellas. Diario, 1142. Su misión era transmitir lo que quería nuestro Señor, es decir, que todo el mundo conociera la misericordia de Dios. Su diario es un impresionante relato de las ascensiones y de la oscuridad del alma, es un testimonio de una fe difícil e inquebrantable. Es, ante todo, un testimonio de la confianza total en la infinita misericordia de Cristo. El diario está contenido en 6 cuadernos. Sor Faustina escribía como pensaba y como hablaba. Cada frase es una fuente de conocimiento divino. En 1980, el Santo Padre Juan Pablo II dedicó a la Divina Misericordia su segunda encíclica, Rico en Misericordia. Sería muy de desear su estudio detallado para indicar los puntos de contacto entre el diario de Sor Faustina y la mencionada encíclica. Los puntos de contacto son seguramente numerosos porque se inspiran en la misma fuente, es decir, la revelación de Dios y las enseñanzas de Cristo. Ahora un poco de la historia de la devoción a la Divina Misericordia. Sor Faustina en su diario escribió: «Oh Dios mío, amor mío, porque sé que en el momento de la muerte empezará mi misión», almohadilla 1729. Pues, así fue. Después de su muerte, el 5 de octubre de 1938, la devoción a la Divina Misericordia, aunque con muchas dificultades, se ha propagado por todo el mundo como un incendio. La confianza a la Divina Misericordia fue transmitida a los Estados Unidos por el Rev. P. José Jarzbowski de la Congregación de los Padres Marianos de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Él supo del mensaje de la Divina Misericordia gracias al confesor de Sor Faustina, el Rev. P. Miguel Sopoco. Después de su milagrosa liberación de manos de los hitlerianos y los rusos pasando por el lejano Oriente, en 1941 vino a los Estados Unidos. El Rev. P. José animó a sus hermanos de la futura provincia de San Estanislao Kostka a propagar el mensaje de la Divina Misericordia. En poco tiempo, la devoción a la Divina Misericordia llegó a México junto con el Rev. P. Jarzbowski. Para nosotros es una satisfacción muy especial el presentar el diario de la Beata Santa Faustina Kowalska a toda la población de habla hispana, a todas las naciones del mundo que no lo poseían en esta versión, y que seguramente apreciarán su valor incuestionable y lo extraordinario de las enseñanzas teológicas contenidas en el mismo, despertando en el lector un mejor conocimiento de la misericordia de Dios, de manera que Jesús sea mejor conocido y más tiernamente amado como Rey de la Misericordia. La presente primera edición es autorizada. La editorial de los Padres Marianos, deseando participar espiritualmente en este importante acto, entrega a manos de los lectores el diario de la Beata Santa Faustina. Esperamos que además de ser una expresión de veneración y de memoria, indicará también cómo amar, escuchar y suplicar a Dios misericordioso. Padre Estanislao Serafín Michalenko, M.I.C. Vicepostulador de la causa de canonización de la Beata Sor Faustina. Stockbridge, Eden Hill, 5 de octubre de 1996. INTRODUCCION a la primera EDICION en polaco. Al presentar esta edición del diario de Sor Faustina Kowalska, estoy plenamente consciente de ofrecer un documento de la mística católica de un valor excepcional no solo para mística católica de un valor excepcional no solo para la Iglesia en Polonia, sino también para la Iglesia universal. Es una edición crítica y fidedigna, preparada por la postulación iguala en el proceso informativo de Sor Faustina, bajo la supervisión de la Arquidiócesis de Cracovia, órgano competente en este terreno. El diario, cuyo tema es la devoción a la Divina Misericordia, últimamente se hizo muy actual por 2 razones.
Primero, la Congregación para la Enseñanza de la Fe, con su declaración de hace 2 años, revocó definitivamente los reparos presentados anteriormente por la Congregación del Santo Oficio, acerca de los escritos de Sor Faustina. La revocación de la notificación hizo que la devoción a la Divina Misericordia, presentada en el mencionado diario, ha cobrado una nueva vitalidad en todos los continentes, de lo que dan prueba numerosos testimonios que llegan continuamente a la postulación y a la congregación a la que Sor Faustina perteneció. Segundo, la encíclica últimamente publicada Dives in Misericordia del Papa Juan Pablo II ha enfocado, felizmente, la mirada de la Iglesia y también la del mundo laico hacia este admirable atributo de Dios, y, al mismo tiempo, este extraordinario aspecto de la economía de la salvación que es la misericordia de Dios. Sería oportuno presentar un detallado estudio para indicar la convergencia entre el diario de Sor Faustina y la citada encíclica. Estos puntos de contacto seguramente son numerosos, ya que toman la inspiración de la misma fuente, es decir, de la revelación de Dios y de la enseñanza de Cristo. Además nacieron en el mismo ambiente espiritual de Cracovia, ciudad donde, según está la más antigua iglesia dedicada al culto de la Divina Misericordia. Cabe subrayar también que fue el propio cardenal Karol Wojtyła, el entonces arzobispo de Cracovia, quien empezó trámites para abrir el proceso de beatificación de Sor Faustina Kowalska y dio inicio a este proceso. A la luz de lo dicho, el diario de Sor Faustina ha cobrado una enorme importancia para la espiritualidad católica y de allí la necesidad de preparar su edición fidedigna para evitar la deformación del texto por personas que, tal vez actúen de buena fe, sin embargo estén suficientemente preparadas para ello. De este modo se evitarán ediciones que difieran entre sí, e incluso contengan contradicciones, tal y como fue con el diario espiritual de Santa Teresa del Niño Jesús, Historia de un alma. Durante una lectura superficial del diario llama la atención la sencillez del lenguaje e incluso las faltas gramaticales y estilísticas. Pero el lector debe tener presente que la autora del diario tenía apenas una formación básica, no completa. Las enseñanzas teológicas expuestas en el diario no dejan en el lector la menor duda de que son de carácter extraordinario. Y a este contraste entre la formación de Sor Faustina y lo sublime que es su enseñanza teológica indica la influencia especial de la gracia de Dios. Deseo recordar aquí mi encuentro con la bien conocida alma mística de nuestros, Sor Esperanza, que en Colle Valenza, cerca de Todi, Italia, dio inicio al santuario Amore Misericordioso, lugar de numerosas peregrinaciones. Le pregunté a Sor Esperanza si conocía los escritos de Sor Faustina y qué pensaba de ellos. Me contestó con sencillez: los escritos contienen una enseñanza maravillosa, pero durante su lectura hay que tener presente que Dios habla a los filósofos con el lenguaje de filósofos y a las almas sencillas con lenguaje sencillo, y que solo a estas últimas revela las verdades ocultas para los sabios y los sensatos de este mundo. Antes de terminar esta introducción, me permito citar un recuerdo personal más. En 1952, asistí por primera vez a una solemne beatificación en la Basílica de San Pedro. Después de la ceremonia, unas personas que también habían participado en ella me preguntaron, ¿quién era el beatificado o la beatificada? La pregunta me produjo gran confusión porque en aquel momento ni siquiera me recordaba quiénes eran esos beatificados, aunque me daba cuenta de que el sentido de una beatificación consiste, realmente, en proporcionar al pueblo de Dios un modelo de vida para contemplar e imitar. Entre los beatos y candidatos a subir a los altares figuran 2 polacos. Todo el mundo los conoce y sabe quiénes han sido, qué han hecho durante sus vidas y qué mensaje nos han traído. Son, el beato Santo Maximiliano Kolbe, mártir del amor, y Sor Santa Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia. Andrzej M. Descur, arzobispo titular de Tene. Roma, 20 de diciembre de 1980. INTRODUCCION. 1. Santa María Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia, conocida actualmente en el mundo entero, ha sido incluida por los teólogos entre los destacados místicos de la Iglesia. Nació como la tercera hija entre 10 hermanos de una pobre y piadosa familia campesina de la aldea de Glogowiec. En el santo bautizo, celebrado en la iglesia parroquial de Świniswarki, se le impuso el nombre de Elena. Desde pequeña se destacó por la piedad, el amor a la oración, la laboriosidad y la obediencia, y por una gran sensibilidad ante la pobreza humana.
Su educación escolar no duró ni siquiera 3 años. Al cumplir 14 años abandonó la casa familiar para trabajar de sirviente en Alexandrou y Lodz, y mantenerse a sí misma y ayudar a sus padres. Ya desde los 7 años Elena sintió en su alma el llamado a la vida religiosa 2 años antes de recibir la primera comunión, pero sus padres no le dieron el permiso para que entrara en el convento. Ante la negativa, la niña intentó apagar dentro de sí el llamado de Dios, sin embargo, apresurada por la visión de Cristo sufriente y las palabras de reproche. ¿Hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me engañarás? Diario 9 empezó a buscar ser aceptada en algún convento. Pero donde llamaba la despedían. Finalmente, el 1 de agosto de 1925 pasó el umbral de la clausura de la casa de la Congregación de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia, en la calle Cidnia, en Varsovia. En su diario confesó: me pareció que entré en la vida del paraíso. De mi corazón brotó una sola oración, la de acción de gracias. Diario 17. Unas semanas después sintió una fuerte tentación de trasladarse a otro convento donde pudiera tener más tiempo para rezar. Entonces, el Señor Jesús, enseñándole su faz desgarrada y martirizada, dijo: tú me causarás un dolor semejante, si sales de esta congregación. Te he llamado aquí y no a otro lugar, y te tengo preparadas muchas gracias. Diario 19. En la congregación recibió el nombre de Sor María Faustina. El noviciado lo pasó en Cracovia, donde en presencia del obispo Street Respond hizo los primeros votos y 5 años después los votos perpetuos de castidad, pobreza y obediencia. Trabajó en distintas casas de la congregación. Pasó los períodos más largos en Cracovia, Plock y Vilna trabajando como cocinera, jardinera y portera. Para quien la observara desde fuera nada hubiera delatado su extraordinaria y rica vida mística. Cumplía sus deberes con fervor, observaba fielmente todas las reglas del convento, era recogida y piadosa, pero a la vez natural, alegre, llena de amor benévolo y desinteresado al prójimo. Toda su vida se concentraba en caminar con constancia a la cada vez más plena unión con Dios y en una abnegada colaboración con Jesús en la obra de la salvación de las almas. Jesús mío, confesó en el diario, tú sabes que desde los años más tempranos deseaba ser una gran santa, es decir, deseaba amarte con un amor tan grande como ninguna alma te amó hasta ahora. Diario 1372. El diario revela la profundidad de su vida espiritual. Una lectura atente de estos escritos permite conocer un alto grado de unión de su alma con Dios, permite conocer hasta qué punto Dios se entregó a su alma y evidencia también sus esfuerzos y combates en el camino hacia la perfección cristiana. El Señor la colmó de muchas gracias extraordinarias, los dones de contemplación y de profundo conocimiento del misterio de la divina misericordia, visiones, revelaciones, estigmas ocultos, los dones de profecía, de leer en las almas humanas y de desposorios místicos. Colmada de tantas gracias, escribió, ni las gracias ni las revelaciones, ni los éxtasis, ni ningún otro don concedido al alma la hacen perfecta, sino la comunión interior del alma con Dios. Mi santidad y perfección consisten en una estrecha unión de mi voluntad con la voluntad de Dios. Diario 1107. El austero modo de vida y los agotadores ayunos que practicaba desde antes de entrar en el convento debilitaron tanto su organismo que, siendo postulante, fue enviada al balneario de Skolimów, cerca de Varsovia, para recuperar la salud. Tras el primer año de noviciado, le vinieron experiencias místicas sumamente dolorosas, las de la llamada noche oscura, y luego, sufrimientos espirituales y morales relacionados con la realización de su misión que le fue encomendada por el Señor. Sor Faustina se ofreció como víctima por los pecadores y con este propósito experimentó también diversos sufrimientos para, a través de ellos, salvar las almas de aquellos. En los últimos años de su vida aumentaron los sufrimientos interiores, la llamada noche pasiva del espíritu y las dolencias del cuerpo. Se desarrolló la tuberculosis que atacó los pulmones y el sistema digestivo. A causa de ello 2 veces fue internada en el hospital de Pradnik en Cracovia por varios meses. Extenuada físicamente por completo, pero plenamente adulta de espíritu y unida místicamente con Dios, falleció en olor de santidad, el 5 de octubre de 1938, a los 33 años, de los que 13 fueron en el convento. Su cuerpo fue sepultado en la tumba común, en el cementerio de la comunidad en Cracovia, la Giuniki, y luego, durante el proceso informativo en 1966 trasladado a la capilla.
A esta sencilla monja, sin grandes estudios pero valerosa y abandonada totalmente en Dios, el Señor Jesús le confió una gran misión, el mensaje de la misericordia dirigido a todo el mundo. Te envío, dijo, a toda la humanidad con mi misericordia. No quiero castigar a la humanidad doliente, sino que deseo sanarla, abrazarla a mi corazón misericordioso. Diario, 1588. Tú eres la secretaria de mi misericordia, te he escogido para este cargo, en esta y en la vida futura. Diario, 1605, para que dé a conocer a las almas la gran misericordia que tengo con ellas, y que las invites a confiar en el abismo de mi misericordia. Diario, 1567. 2. La misión de Sor Faustina consiste, en resumen, en recordar una verdad de la fe, conocida desde siempre, pero olvidada, sobre el amor misericordioso de Dios al hombre y en transmitir nuevas formas de culto a la divina misericordia, cuya práctica ha de llevar a la renovación religiosa en el espíritu de confianza y misericordia cristianas. El diario que Sor Faustina escribió durante los últimos 4 años de su vida por un claro mandato del Señor Jesús es una forma de memorial en el que la autora registraba, al corriente y en retrospectiva, sobre todo los encuentros de su alma con Dios. Para sacar de estos apuntes la esencia de su misión fue necesario un análisis científico. El mismo fue hecho por el conocido y destacado teólogo, padre profesor Ignasi Rosicki. Su extenso análisis fue resumido en la disertación titulada La Divina Misericordia. Líneas fundamentales de la devoción a la Divina Misericordia. A la luz de este trabajo resulta que todas las publicaciones anteriores a él dedicadas a la devoción a la Divina Misericordia transmitida por Sor Faustina, contienen solamente algunos elementos de esta devoción, acentuando a veces cuestiones sin importancia para ella. Por ejemplo, destacan la letanía o la novena, haciendo caso omiso a la hora de la misericordia. El mismo padre Rosicki hace referencia a ese aspecto diciendo, antes de conocer las formas concretas de la devoción a la Divina Misericordia, cabe decir que no figuran entre ellas las conocidas y populares novenas ni letanías. La base para distinguir estas y no otras oraciones o prácticas religiosas como nuevas formas de culto a la Divina Misericordia, lo son las concretas promesas que el Señor Jesús prometió cumplir bajo la condición de confiar en la bondad de Dios y practicar misericordia para con el prójimo. El padre Rosicki distingue 5 formas de la devoción a la Divina Misericordia. A. La imagen de Jesús misericordioso. El esbozo de la imagen le fue revelado a Sor Faustina en la visión del 22 de febrero de 1931 en su celda del convento de Plock. Al anochecer, estando yo en mi celda, escribe en el diario, vi al Señor Jesús vestido con una túnica blanca. Tenía una mano levantada para bendecir y con la otra tocaba la túnica sobre el pecho. De la abertura de la túnica en el pecho salían 2 grandes rayos, uno rojo y otro pálido. Después de un momento, Jesús me dijo, pinta una imagen según el modelo que ves, y firma, Jesús, en ti confío. Diario 47. Quiero que esta imagen sea bendecida con solemnidad el primer domingo después de la Pascua de Resurrección. Ese domingo debe ser la fiesta de la misericordia. Diario 49. El contenido de la imagen se relaciona, pues, muy estrechamente con la liturgia de ese domingo. Ese día la Iglesia lee el Evangelio según San Juan sobre la aparición de Cristo resucitado en el cenáculo y la institución del sacramento de la penitencia. Juan 20, 19, 29. Así, la imagen presenta al Salvador resucitado que trae la paz a la humanidad por medio del perdón de los pecados, a precio de su pasión y muerte en la cruz. Los rayos de la sangre y del agua que brotan del corazón invisible en la imagen traspasado por la lanza y las señales de los clavos, evocan los acontecimientos del Viernes Santo. Juan 19, 17, 18, 33, 37. Así pues, la imagen de Jesús misericordioso une en sí estos 2 actos evangélicos que hablan con la mayor claridad del amor de Dios al hombre. Los elementos más característicos de esta imagen de Cristo son los rayos. El Señor Jesús, preguntado por lo que significaban, explicó, el rayo pálido simboliza el agua que justifica a las almas. El rayo rojo simboliza la sangre que es la vida de las almas. Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos. Diario 299. Purifican el alma los sacramentos del bautismo y de la penitencia mientras que la alimenta plenamente la Eucaristía.
Entonces, ambos rayos significan los sacramentos y todas las gracias del Espíritu Santo, cuyo símbolo bíblico es el agua, y también la nueva alianza de Dios con el hombre contraída en la sangre de Cristo. A la imagen de Jesús misericordioso se le da con frecuencia el nombre de imagen de la divina misericordia. Es justo porque la misericordia de Dios hacia el hombre se reveló con la mayor plenitud en el misterio pascual de Cristo. La imagen no presenta solamente la misericordia de Dios, sino que también es una señal que ha de recordar el deber cristiano de confiar en Dios y amar activamente al prójimo. En la parte de abajo, según la voluntad de Cristo, figura la firma: Jesús, en ti confío. Esta imagen ha de recordar las exigencias de mi misericordia, porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil. Diario, 742. Así comprendido el culto a la imagen, a saber, la actitud cristiana de confianza y misericordia, vinculó el Señor Jesús promesas especiales de la salvación eterna, grandes progresos en el camino hacia la perfección cristiana, la gracia de una muerte feliz, y todas las demás gracias que le fueren pedidas con confianza. Por medio de esta imagen colmare a las almas con muchas gracias. Por eso quiero que cada alma tenga acceso a ella. Diario, 570. B. La fiesta de la misericordia. De entre todas las formas de la devoción a la divina misericordia reveladas por Sor Faustina, esta es la que tiene mayor importancia. El Señor Jesús habló por primera vez del establecimiento de esta fiesta en Plock en 1931, cuando comunicó a Sor Faustina su deseo de que pintara la imagen: deseo que haya una fiesta de la misericordia. Quiero que esta imagen que pintarás con el pincel sea bendecida con solemnidad el primer domingo después de la Pascua de Resurrección. Ese domingo debe ser la fiesta de la misericordia. Diario, 49. La elección del primer domingo después de la Pascua de Resurrección para la fiesta de la misericordia tiene su profundo sentido teológico e indica una estrecha relación entre el misterio pascual de redención y el misterio de la divina misericordia. Esta relación se ve subrayada aún más por la novena de coronillas a la divina misericordia que antecede la fiesta y que empieza el Viernes Santo. La fiesta no es solamente un día de adoración especial de Dios en el misterio de la misericordia, sino también el tiempo en que Dios colma de gracias a todas las personas. Deseo, dijo el Señor Jesús, que la fiesta de la misericordia sea un refugio y amparo para todas las almas y, especialmente, para los pobres pecadores. Diario, 699. Las almas mueren a pesar de mi amarga pasión. Les ofrezco la última tabla de salvación, es decir, la fiesta de mi misericordia. Si no adoran mi misericordia morirán para siempre. Diario, 965. Las promesas extraordinarias que el Señor Jesús vinculó a la fiesta demuestran la grandeza de la misma. Quien se acerque ese día a la fuente de vida, dijo Cristo, recibirá el perdón total de las culpas y de las penas. Diario, 300. Ese día están abiertas las entrañas de mi misericordia. Derramo todo un mar de gracias sobre aquellas almas que se acercan al manantial de mi misericordia. Que ningún alma tenga miedo de acercarse a mí, aunque sus pecados sean como escarlata. Diario, 699. Para poder recibir estos grandes dones hay que cumplir las condiciones de la devoción a la divina misericordia: confiar en la bondad de Dios y amar activamente al prójimo, estar en el estado de gracia santificante después de confesarse y recibir dignamente la Santa Comunión. No encontrará alma ninguna la justificación, explicó Jesús, hasta que no se dirija con confianza a mi misericordia, y por eso el primer domingo después de la Pascua ha de ser la fiesta de la misericordia. Ese día los sacerdotes deben hablar a las almas sobre mi misericordia infinita. Diario, 570. C. La coronilla a la divina misericordia. El Señor Jesús dictó esta oración a Sor Faustina entre el 13 y el 14 de septiembre de 1935 en Vilna, como una oración para aplacar la ira divina. Vea el diario, 474-476. Las personas que rezan esta coronilla ofrecen a Dios Padre, el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo como propiciación por sus pecados, los pecados de sus familiares y los del mundo entero. Al unirse al sacrificio de Jesús, apelan a este amor con el que Dios Padre ama a su Hijo y Él a todas las personas. En esta oración piden también misericordia para nosotros y el mundo entero, haciendo, de este modo, un acto de misericordia.
agregando a ello una actitud de confianza y cumpliendo las condiciones que deben caracterizar cada oración buena: la humildad, la perseverancia, la sumisión a la voluntad de Dios. Los fieles pueden esperar el cumplimiento de las promesas de Cristo que se refieren especialmente a la hora de la muerte, la gracia de la conversión y una muerte serena. Gozarán de estas gracias no solo las personas que recen esta coronilla, sino también los moribundos por cuya intención la recen otras personas. Cuando la coronilla es rezada junto al agonizante, dijo el Señor Jesús, se aplaca la ira divina y la insondable misericordia envuelve al alma. Diario, 811. La promesa general es la siguiente: quienes recen esta coronilla, me complazco en darles todo lo que me pidan. Diario, 1541, si lo que me pidan esté conforme con mi voluntad. Diario, 1731. Todo lo que es contrario a la voluntad de Dios no es bueno para el hombre, particularmente para su felicidad eterna. Por el rezo de esta coronilla, dijo Jesús en otra ocasión, me acercas la humanidad. Diario, 929. A las almas que recen esta coronilla, mi misericordia las envolverá. De vida y especialmente a la hora de la muerte. Diario, 754. D. La hora de la misericordia. En octubre de 1937, en unas circunstancias poco aclaradas por Sor Faustina, el Señor Jesús encomendó adorar la hora de su muerte. Cuantas veces oigas el reloj dando las 3, sumérgete en mi misericordia, adorándola y glorificándola, suplica su omnipotencia para el mundo entero y, especialmente, para los pobres pecadores, ya que en ese momento, se abrió de par en par para cada alma. Diario, 1572. El Señor Jesús definió bastante claramente los propios modos de orar de esta forma de culto a la divina misericordia. En esa hora, dijo a Sor Faustina, procura rezar el Vía Crucis en cuanto te lo permitan tus deberes, y si no puedes rezar el Vía Crujir, por lo menos entra un momento en la capilla y adora en el Santísimo Sacramento a mi corazón que está lleno de misericordia. Y si no puedes entrar en la capilla, sumérgete en oración allí donde estés, aunque sea por un brevísimo instante. Diario, 1572. El padre Rosicki habla de 3 condiciones para que sean escuchadas las oraciones de esa hora. 1. La oración ha de ser dirigida a Jesús. 2. Ha de ser rezada a las 3 de la tarde. 3. Ha de apelar a los valores y méritos de la pasión del Señor. En esa hora, prometió Jesús, puedes obtener todo lo que pidas para ti o para los demás. En esa hora se estableció la gracia para el mundo entero, la misericordia triunfó sobre la justicia. Diario, 1572. La propagación de la devoción a la Divina Misericordia. Entre las formas de devoción a la Divina Misericordia, el padre Rosicki distingue además la propagación de la devoción a la Divina Misericordia, porque con ella también se relacionan algunas promesas de Cristo. A las almas que propagan la devoción a mi misericordia, las protejo durante toda su vida como una madre cariñosa a su niño recién nacido, y a la hora de la muerte no seré para ellas el juez, sino el Salvador misericordioso. Diario, 1075. La esencia del culto a la Divina Misericordia consiste en la actitud de confianza hacia Dios y la caridad hacia el prójimo. El Señor Jesús exige que sus criaturas confíen en Él. Diario, 1059, y hagan obras de misericordia, a través de sus actos, sus palabras y su oración. Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo, ni excusarte, ni justificarte. Diario, 742. Cristo desea que sus devotos hagan al día por lo menos un acto de amor hacia el prójimo. La propagación de la devoción a la Divina Misericordia no requiere necesariamente muchas palabras, pero sí, siempre, una actitud cristiana de fe, de confianza en Dios, y el propósito de ser cada vez más misericordioso. Un ejemplo de tal apostolado lo dio Sor Faustina durante toda su vida. El culto a la Divina Misericordia tiene como fin renovar la vida religiosa en la Iglesia en el espíritu de confianza cristiana y misericordia. En este contexto hay que leer la idea de la nueva congregación que encontramos en las páginas del diario. En la mente de la propia Sor Faustina este deseo de Cristo maduró poco a poco, teniendo cierta evolución, de la orden estrictamente contemplativa al movimiento formado también por congregaciones activas, masculinas y femeninas, así como por un amplio círculo de laicos en el mundo.
Esta gran comunidad multinacional de personas constituye una sola familia unida por Dios en el misterio de su misericordia, por el deseo de reflejar este atributo de Dios en sus propios corazones y en sus obras y de reflejar su gloria en todas las almas. Es una comunidad de personas de diferentes estados y vocaciones que viven en el espíritu evangélico de confianza y misericordia, profesan y propagan con sus vidas y sus palabras el inabarcable misterio de la divina misericordia e imploran la divina misericordia para el mundo entero. La misión de Sor Faustina tiene su profunda justificación en la Sagrada Escritura y en algunos documentos de la Iglesia. Corresponde plenamente a la encíclica Dives in Misericordia del Santo Padre Juan Pablo II. Para mayor gloria de la Divina Misericordia. De la Congregación de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia. Cuadro CRONOLOGICO de la vida de Santa María Faustina Kowalska de la CONGREGACION de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia. 25 de agosto de 1905, Sor Faustina nace en la aldea de Globiec, actualmente la provincia de Konin. 27 de agosto de 1905 es bautizada en la parroquia de San Casimiro en Świniszwarki, diócesis de Włocławek, y recibe el nombre de Elena. 1912 por primera vez oye en su alma la voz que la llama a la vida perfecta. 1914 recibe la primera comunión. Septiembre de 1917 comienza la educación en la escuela primaria. 1919 empieza a trabajar en casa de los amigos de la familia Brzezowski en Aleksandrów Łódzki. 30 de octubre de 1921 recibe el sacramento de la confirmación administrado por el obispo Vicente Tymieniecki en Aleksandrów Łódzki. 1922 vuelve a la casa familiar para pedir a los padres el permiso de entrar en un convento, recibe la negativa. Otoño de 1922 Elena va a Łódź. Durante un año trabaja en la tienda de Marciana Sadowska, en la calle Abramovskiego 29, 2 de febrero de 1923, 1 de julio de 1924. Julio de 1924 sale a Varsovia con la intención de entrar en un convento. Se presenta en la casa de la Congregación de la Madre de Dios de la Misericordia, en la calle Cidnia 3 novenos. La superiora promete recibirla, pero antes le encomienda reunir una pequeña dote. 1 de agosto de 1925, después de un año de trabajo como sirvienta, Elena Kowalska vuelve a presentarse a la superiora del convento en la calle Cidnia. Es admitida al postulantado. 23 de enero de 1926 va a la casa del noviciado en Cracovia. 30 de abril de 1926 recibe el hábito y el nombre de Sor María Faustina. Marzo, abril de 1927 pasa por el periodo de oscuridad espiritual que durará un año y medio. 16 de abril de 1928 el Viernes Santo el ardor del amor divino penetra a la novicia sufriente que olvida los sufrimientos experimentados, conoce con más claridad lo mucho que Cristo sufrió por ella. 30 de abril de 1928 al terminar el noviciado y después del retiro espiritual de 8 días, hace los primeros votos temporales. 10 de octubre de 1928 el capítulo general que se celebra en la congregación elige como superiora general a la Madre Micaela Moraczewska, que va a ser la superiora de Sor Faustina durante toda la vida. Será también su ayuda y consuelo en los momentos difíciles. 31 de octubre de 1928 sale a casa de la congregación en Varsovia, en la calle Cidnia, para trabajar en la cocina. 21 de febrero, viaja a Vilna para sustituir a una hermana que tiene su tercera. 11 de junio de 1929 probación. Junio de 1929 es mandada a la recién fundada casa de la congregación en la calle Etmanska, en Varsovia. 7 de julio de 1929 una breve estancia en Kirs, cerca de Poznan, para sustituir en la cocina a una hermana enferma. Octubre de 1929 Sor Faustina está en la casa varsoviana de la congregación, en la calle Cidnia. Mayo, junio de 1930 viene a la casa de la congregación en Plock. Trabaja en la panadería, en la cocina y en la tienda adjunta a la panadería. 22 de febrero de 1931 tiene una visión del Señor que le encomienda pintar una imagen según el modelo que ella ve. Noviembre de 1932 Sor Faustina viene a Varsovia para su tercera probación de 5 meses, a la que las hermanas de la congregación se someten antes de hacer los votos perpetuos.
Antes de la aprobación tiene el retiro espiritual en Wallendau. 18 de abril de 1933 sale a Cracovia para celebrar el retiro espiritual de 8 días antes de los votos perpetuos. 1 de mayo de 1933 hace los votos perpetuos, el obispo Stanislao Rospont preside la ceremonia. 13. 25 de mayo de 1933 viaja a Vilna. 2 de enero de 1934 por primera vez visita al pintor E. Kazimirovsky, que ha de pintar la imagen de la Divina Misericordia. 29 de marzo de 1934 se ofrece por los pecadores y especialmente por aquellas almas que han perdido confianza en la misericordia de Dios. Junio de 1934 queda terminada la imagen de la Divina Misericordia. Sor Faustina llora porque el Señor Jesús no es tan bello como ha sido en la visión. 12 de agosto de 1934 un fuerte desfallecimiento de Sor Faustina. El padre Miguel Sopoco le administra el sacramento de los enfermos. 13 de agosto de 1934 el mejoramiento del estado de salud de Sor Faustina. 26 de octubre de 1934 cuando Sor Faustina, junto con las alumnas, regresa del jardín para cenar, a las 6:10 ve al Señor Jesús encima de la capilla en Vilna tal y como lo vio en Plock, es decir con los rayos pálido y rojo. Los rayos envuelven la capilla de la congregación, la enfermería de las alumnas y después se extienden sobre el mundo entero. 15 de febrero de 1935 recibe la noticia de una grave enfermedad de su madre, y va a la casa familiar en Glogowiec. En el camino de regreso a Vilna, se detiene en Varsovia para ver a la madre general, Micaela Moraczewska, y a su antigua maestra, Sor María Josefa Broza. 19 de octubre de 1935 sale a Cracovia para participar en el retiro espiritual de 8 días. 8 de enero de 1936 hace una visita al arzobispo Romuald Halbrikowski, metropolitano de Vilna, y le comunica que el Señor Jesús exige la fundación de una congregación nueva. 21 de marzo de 1936 sale de Vilna y viene a Varsovia. 25 de marzo de 1936 es trasladada a la casa de la congregación en Wallendau. Abril de 1936 es trasladada a la casa en la localidad de Derdy, a 2 kilómetros de Wallendau. 11 de mayo de 1936 sale de Derdy y va a Cracovia para estar allí hasta su muerte. 14 de septiembre de 1936 un encuentro con el arzobispo Halbrikowski, quien, estando de paso Cracovia, visita la casa de la Continuación parte 2. Continuación parte 2.